son los audios de la mañana. Bien, ayer el jefe de gabinete, Guillermo Franco, se refirió a la decisión de algunos supermercados. Nosotros hicimos una nota con el titular de la Asociación de Supermercados de Córdoba, que generó mucha repercusión también, donde decían que algunas empresas, después de lo que fue el movimiento del tipo de cambio con la salida del cepo del lunes, si bien después bajó, habían entregado listas de precios con incrementos de hasta el 10%, y que los supermercados, que además están preocupados, y esto nos decía también, por la caída en las ventas. Hace 15 meses que el consumo está en caída, y marzo contra marzo del año pasado, que era un mes complicado, también estuvo por debajo de marzo del año pasado, con lo cual convalidar subas, nos decía Víctor Palpacheli, que era de la Asociación de Supermercados de Córdoba, dice: nosotros tampoco lo podemos hacer porque en unidades seguimos vendiendo por abajo de hace más de un año y pico que no nos recuperamos. En ese contexto decía Guillermo Francos: a mí me encantó la reacción de los supermercados, me encantó, me pareció extremadamente positiva. No es que Caputo esté negociando con los supermercados, es que los supermercados se plantaron hasta los principales productores de alimentos y dijimos: no te acepto estos alimentos con una suba del 12%, ¿te los llevas o me los bajás el precio? ¿Por qué le dijeron eso? Porque saben que la gente no tiene poder de compra para comprarlo un 12% más caro, un 9% más caro. Quienes venden en la cadena comercial le dijeron a los productores: macho, vos no tenés razón para aumentar los alimentos en estos porcentajes, así que o lo bajás o no te compro. Bueno, lo dijo más fino que Milei, que ayer defendió a través de las redes sociales, y dijo que los periodistas que lo critican por las formas tienen una IQ muy bajo coeficiente mental, y que no entienden que él es muy bueno contando cosas de manera simple, y la manera en que él habló de esto, dijo que se lo iban a tener que meter las cosas en el orto. Esa fue la metáfora tan fina que el presidente ayer defendió de vuelta, diciendo que sus modos son formas claras de explicarle a la gente complejos económicos, cosas más complejas en el aspecto económico. Bueno, pero de todas maneras, tanto Milei como Guillermo Franco, si bien se habla de esta situación en la cual habría un traslado a precios lineal de toda la devaluación del lunes, pero después el tipo de cambio cambió y la devaluación fue menor con relación al tipo de cambio que había el viernes, el dólar oficial, al que accedían los importadores. Entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar con el dólar y cuánto de eso se va a trasladar a precios? ¿O en qué medida? En ese contexto, el presidente había dicho, bueno, que la baja de la inflación no era un proceso lineal, y que seguramente en los próximos meses algo de reflejo de esa inercia inflacionaria se va a sentir. También dijo eso ayer Guillermo Francos. Sabemos que esto va a tener fluctuaciones. El presidente mismo había dicho que podía verse una volatilidad en los próximos meses, lo dijo hace como 20 días atrás. ¿Qué va a pasar este mes? Yo no lo puedo decir. Ahora, ¿qué va a pasar en el proceso, en los meses siguientes? Yo se lo ejemplificaba ayer. Ustedes nos dejaron el dólar acá y le marcaba bien arriba, ¿no? Con el brazo. 1300. Nosotros lo vamos a dejar allá, abajo, en el piso. Entonces, el proceso no se puede frenar. El proceso de la baja de la inflación no se puede frenar. Bien, la inflación está desde octubre en 2 y pico por ciento, en marzo pegó un salto al 3,7%. Mientras tanto, el dólar, lo que dijo Milei es que no sabemos qué va a pasar ahora, porque jueves y viernes no hay mercados, recién reabren el lunes, si bien puede haber operaciones de compra-venta de dólares ahora que se liberó a través de las billeteras virtuales. Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Milei insiste con que no va a salir a comprar el Banco Central hasta que no vaya a la línea de los 1.000 pesos. O sea, que vende por arriba de los 1.400 y compra si va a bajar por debajo de los 1.000 pesos. Eso significa para los exportadores que estarían frente a un tipo de cambio peor al que tenían antes de la salida del cepo, si el dólar siguiese bajando de precio, además de que sigue el atraso cambiario encareciendo a la Argentina en dólares y favoreciendo el proceso de las importaciones. Bueno, en ese contexto, Juan Carlos de Pablo, un economista muy cercano al presidente Milei, que va todos los domingos a escuchar ópera, si bien es de los que pueden tener su opinión independiente, y lo había dicho ya, dijo, bueno, si uno abre las fronteras sin bajar impuestos, genera una situación en la cual, bueno, afecta seriamente a las empresas nacionales. Pero bueno, estaba en el programa de Joaquín Morales Solá hablando acerca del impacto de esta nueva franja cambiaria, la banda, sobre el campo, de esta manera.
¿Es razonable que el presidente se pelee con el campo en este momento? No se pelea. Sí, como no. Ratificó lo que dijo. No, Javier, después te la agarrás cuando Javier le pega a los periodistas. Documentate. ¿Qué dijo en materia de retención y la deportación? Dijo lo que le recordó el otro día a los productores agropecuarios, que mira que en junio no modificó nada, le recordó eso. Y algunos dirigentes agropecuarios dijeron no, porque se habían ilusionado que lo transitorio iba a ser permanente. Bueno, lo que está diciendo es cuando Milei les dijo liquiden ahora porque en junio vuelven a subir las retenciones. Hay una baja temporaria de las retenciones, entonces cuando Milei dijo, che, empiecen a liquidar, no se duerman porque van a volver a subir las retenciones. Entonces estaban discutiendo si eso era una pelea o no con el campo. Bueno, la cuestión es que esta intervención de Joaquín Morales Solá hizo que el presidente y todos sus secuaces de Twitter, muchos de ellos funcionarios públicos, salieron a atacarlo con virulencia a Morales Solá. En un momento en el cual el presidente estaba particularmente furibundo con los críticos, pero críticos que no están tan lejos, pues enloquece con la pantalla de TN, con la pantalla de La Nación Más, y ahora le dio un poco de respiro a Carlos Melconian y a Marina del Poyeto y la emprendieron contra Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, a quien acusó de estar haciendo operaciones, de ir diciendo por ahí que el tipo de cambio iba a pegar un salto muy grande. Y Lacunza escribió a través de un tuit una cosa bastante sosegada, diciendo, yo los conozco, tengo un vínculo de muchos años con Toto Caputo, no está bien que insulten, no es una relación desigual, no puede un funcionario público andar insultando por ahí de esa manera, porque además eso después se puede trasladar a la vida real. Conversemos sobre esto. Yo lo que estaba diciendo, dice Lacunza, es que creía conveniente salir del cepo a mediados del año pasado. Todo esto porque en una intervención mediática lo que decía Lacunza es que creía que el gobierno había intentado llegar hasta octubre sin salir del cepo para pasar el periodo eleccionario, y que después vino la crisis internacional, el Banco Central perdió $4.000 millones de reservas y tuvo que adelantar los planes. Entonces le dijeron que era un mentiroso, que con el Banco Central, que con el Fondo Monetario las discusiones venían desde agosto del año pasado, y ahí largaron la andanada contra Lacunza, que en un ida y vuelta trataba de discutir amablemente y poner otro tono. No lo logró porque Milei le contestó 2 o 3 veces y en la última de las respuestas le dijo que merecía una estadía en Siberia de la Unión Soviética, y le reprochó haber colocado el cepo y reperfilado, como se dijo entonces, los vencimientos en pesos en el último tramo del gobierno de Macri cuando Lacunza agarró el gobierno. En realidad yo creo que el trasfondo, el ruido de todo esto tiene mucho que ver con funcionarios que Milei siente que fueron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y siente que ahora Macri los manda a atacar al gobierno. Porque después hubo otro intercambio con Federico Clerici, que fue el titular de la Unión de Antilavado en el gobierno de Macri. Como la Unidad Antilavado decidieron que no va a participar más como querellante de causas judiciales locales, empezó una discusión furibunda con Mariano Cuño Libarona sobre por qué tomaron esa medida, si es para dar impunidad, si antes se usaba eso para perseguir opositores. Bueno, en esa discusión termina Cuño Libarona diciéndole a Clerici que es un coimero, prácticamente, en realidad diciéndole quisiste traer un negocio y falló y por eso te pones crítico ahora. Pero ese es el nivel, es medio, hay que entrar en cada una de las discusiones, pero yo creo que fundamentalmente la discusión es con Macri. Macri, que salió a recorrer la ciudad de Buenos Aires diciendo que no hay guita en los bolsillos, entrevistándose con comerciantes que le dice que está dura la venta, y en ese contexto dijo además, che, no es cierto que esté cerrado todo el acuerdo en provincia de Buenos Aires. Lo que hubo fue una foto con 2 dirigentes, Santilli y Ritondo, pero un acuerdo político es otra cosa. La semana que viene ya va a ir Milei a pisar territorio bonaerense, que es clave en una elección nacional como la que se viene en octubre, y ahí Jorge Macri, el intendente jefe de gobierno, salió a reafirmar lo mismo que dijo Mauricio Macri respecto a la discusión en la provincia de Buenos Aires. Mauricio fue claro y concreto, no hay un acuerdo hoy en la provincia de Buenos Aires, y si lo hubiera tiene que ser un acuerdo de partidos, no de personas. Sería bueno que haya ámbitos de diálogo más formales. Si entramos en un tono de campaña demasiado agresivo, al fin del día todos somos personas, con lo cual si nos ponemos muy agresivos en una campaña es difícil reconstruir la relación.
Bueno, eso decía Jorge Macri. En la ciudad de Buenos Aires ya van a competir, eso está claro. Manuel Adorni como candidato de los libertarios en las elecciones locales que van a ser en mayo, 18 de mayo. Falta muy poquito. En menos de un mes estamos votando en una elección en la que se anotaron pesos pesados para hacer una elección muy menor porque es para 30 legisladores de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras tanto se armó un revuelo en la televisión, allá parecía cadena nacional, por una pelea que arranca con cómo terminó una amistad de muchos años entre Viviana Canosa y Lizzy Tagliani, que era su estilista cuando en la época que Lizzy trabajaba de peluquera. Sí. Primero la acusa de chorra, pero después escala a una locura total incentivada por un personaje bastante cuestionado en el mundo que se llama Tim Ballard, que se supone que es un experto cazador de redes de pedofilia, que había intentado muchas veces, porque está muy desprestigiado en Estados Unidos, y había intentado muchas veces meterse también acá, pues se mueve también entre las redes, los grupos de ultraderecha y conservadores, quiso llegar al gobierno y qué sé yo. Finalmente termina Canosa cuando insinúa que Lizzy Tagliani y los menores de edad, porque dice, yo no dije nada de eso, pero lo insinúa, se sienta, se reúne horas con este personaje que había estado buscando un oído en la Argentina de manera insistente, y en base a eso manda una denuncia a Comodoro Pi, que ella lleva personalmente, donde mete una ensalada de nombres de gente muy conocida con acusaciones gravísimas sin una sola prueba. Pero ni una sola prueba. Pero claro, ya los nombres se echaron a rodar. Con lo cual Florencia Peña, que cayó en la volteada junto con Betular, con Elizabeth Bernassi, que es un grupo de amigos, los abrazo a todos, es una locura la que están viviendo. Tienen que, o sea, se encuentran en la situación si yo tengo que explicar algo. No, lo que tiene que explicar es lo que usan de fuentes a un personaje total y completamente desprestigiado, y además que le dan peso a una denuncia insustancial que no tiene un solo supuesto damnificado de fuente. Ni un solo supuesto damnificado. Entonces este personaje le llena la cabeza a Canosa, Canosa va y bueno, Canal 9 muestra la denuncia con los nombres de los supuestos denunciados. No hay nada, o sea, realmente no hay nada más que un revoleo de personas que están siendo desprestigiadas y tiradas a la volteada en una maniobra realmente de un nivel de imprudencia a la cual un canal como Canal 13 le dio y Canal 9 también, porque después Canal 9 con Tomás Méndez muestra la denuncia. Y después, bueno, ya todo es una ensalada. Y ayer Mariana Fabiani se metió en un lugar que ella no ocupa ni habita habitualmente. Nunca. Mariana Fabiani trabajó muchos años en Canal 13, con lo cual tiene una relación de muchos años con Adrián Suárez, que es el programador de Canal 13. En esta se metió Milei también, a pegarle a Viviana Canosa. Y Canosa dijo, ya me sacaste 3 laburos, no me vas a sacar otro. Pero volviendo a Mariana Fabiani, un poco le dijo, che, Suárez, ¿qué está pasando en la pantalla del 13? ¿Vos no tenés nada que ver con esto? La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce. Nació chancho, morirá chancho. Lo que sí me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de Canal 13. Una pantalla que tenía prestigio, calidez. Una pantalla en la que todos los que trabajamos en este medio queríamos estar. Entonces yo le voy a preguntar a Adrián. Adrián, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Hay un límite. ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Bueno, es raro, es muy raro porque Suárez además siempre se jactó de no darle mucho lugar a los programas de chisme. Después eso fue siendo un poco más permeable, pero la idea es que a él no le gusta. Él siempre fue como que acá hay una familia de laburantes, artistas, como que siempre tenía una posición de ese barro a mí no me gusta. No lo avalo, no me gusta entrar ahí. De repente, bueno, contrataron a Viviana Canosa y a las pocas semanas de estar en el aire del programa, a la segunda semana, termina en este lugar. Yo creo, y lo digo una vez más, al revés, hay que hablar de la inconsistencia de la denuncia y no preguntarle a la gente que tiene que defenderse de qué, de nada. 7:15 de la mañana. Take on me. Ajá.